Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 85. El polvo se asienta. Frente al dragón aliento de Flygon, Audino cruzó los brazos y asumió con fuerza el ataque. Sin embargo, debajo del campo de niebla, el poder del dragón aliento de Flygon se había debilitado significativamente y no causó mucho daño real a Audino. Después de soportar el Definitive Marvel System, Audino de repente saltó alto en el aire, agarrando la larga cola de Flygon que flotaba en el aire y arrojándola violentamente al suelo. Aunque este movimiento de golpe no tenía mucho poder, realmente enfureció a Flygon. Ser arrojado al suelo lo hizo perder prestigio como líder de su especie, especialmente con tantos Trapinches observando la batalla. En su furia, Flygon levantó su cola, emitiendo una luz verde, y atacó a Audino, que estaba cerca. Audino, sorprendido, fue alcanzado y salió volando, estrellándose contra la pared de tierra que lo rodeaba, creando una nube de polvo. Habiendo terminado su ataque, Flygon se levantó del suelo y miró enojado a Audino. Hablando de movimientos, Flygon fue muy contrarrestado por Audino. A pesar de que Audino no era un Pokémon de tipo Hada, era uno de los Pokémon que no eran de tipo Hada más hábiles en el uso de movimientos de tipo Hada. El campo de niebla había perjudicado mucho a Flygon. Aunque los dos Pokémon tenían niveles similares, Audino no era especialmente hábil en el combate. Normalmente, no tendría ninguna oportunidad contra Flygon. La cola dragón anterior de Flygon, aunque debilitada a la mitad, no causó daño significativo a Audino. Sin embargo, al haber vivido en este entorno durante años, Flygon no era consciente de este hecho. Continuó utilizando movimientos de tipo dragón contra Audino, aprovechando el campo de niebla. Audino se levantó del suelo, molesto porque la cola de Flygon lo había golpeado tan fácilmente. Apretó los puños, formó rápidamente una bola sombra y se la arrojó a Flygon. Con calma, Flygon volvió a levantar su esbelta cola, desviando la bola sombra. El impacto explosivo contra la pared de tierra provocó una explosión masiva, dispersando a muchos Trapinches asustados. Al ver que su bola sombra no tenía efecto, Audino se puso aún más furioso. Continuamente conjuró y lanzó bolas sombras a Flygon, pero cada una fue desviada por la cola de la libélula. La pared de tierra circundante estaba plagada de cráteres por las explosiones de las bolas sombras, y solo unos pocos Trapinches quedaron mirando. En ese momento, Flygon se había vuelto extremadamente impaciente con el intercambio de ataques con Audino. Encendió innumerables llamas azules por todo su cuerpo y cargó contra Audino. Desató su último movimiento tipo dragón, carga dragón. Al observar la intención de Flygon de usar su movimiento final, Audino tampoco se echó atrás. Innumerables luces rosadas se reunieron alrededor de sus manos y pronto brillaron tan intensamente como el sol. Con las manos formadas en palmas, Audino desató un brillo mágico sobre el Flygon que cargaba. Este fue el enfrentamiento entre brillo mágico y carga dragón. El enfrentamiento entre los dos Pokémon provocó una violenta explosión y ambos salieron volando. Después de que el polvo se asentara, aparecieron las figuras de los dos Pokémon. En ese momento, Flygon yacía inconsciente en el suelo y Audino no se encontraba mucho mejor. Aunque no estaba en coma, yacía inmóvil. Yuga liberó rápidamente a Chimecho y le hizo usar pulso cura en Audino. Después de un tiempo de curación, la condición de Audino mejoró significativamente. Si bien no se recuperó por completo, al menos pudo caminar con normalidad. En cuanto al líder Flygon, Yuga ya lo había capturado en una Pokéball. Aprovechando que Vibrava aún no había regresado, Yuga, acompañado de sus Pokémon, arrasó la zona. Todos los Trapinches con potencial verde o superior fueron capturados por Yuga. Estos Trapinches eran de nivel muy bajo, lo que hacía que fuera fácil para Yuga manejarlos. Además, Yuga encontró numerosas cámaras que contenían huevos de Pokémon Trapinch. Sin dudarlo, se llevó todos los huevos con potencial verde o superior. Durante este proceso, Yuga no pudo contar exactamente cuántos huevos y Trapinches había capturado. Calculando aproximadamente, probablemente fueron unos cientos en total. La cantidad era realmente asombrosa. ¿Cómo había logrado el Imperio Arus alcanzar tal nivel? Yuga tenía curiosidad, pero como beneficiario, el proceso no le importaba mucho. Por último, estaba el orbe verde colocado en la tableta de piedra, lo que había puesto bastante ansioso a Gligar. Este orbe verde era exquisitamente hermoso. Tan solo estar cerca de él hacía que uno se sintiera envuelto en un aura cálida. Cuando Yuga tomó el orbe, notó que la tablilla de piedra que lo contenía estaba cubierta con un antiguo texto Pokémon.
Preocupado por la posibilidad de que Vibrava regresara en cualquier momento, no tuvo tiempo de usar el sistema para traducir. En cambio, guardó directamente toda la tablilla de piedra en la mochila de su sistema. Después de completar todo esto, Yuga huyó rápidamente de la escena con Audino y los otros Pokémon. En verdad, Yuga envidiaba bastante al grupo de Vibravas. Sin embargo, su gran cantidad era abrumadora, a pesar de que sus niveles eran bajos. Incluso con todos los Pokémon de Yuga combinados, habría sido demasiado para manejar. Yuga también tuvo que agradecer a la tienda de entrenadores dentro del sistema. Aunque rara vez producía objetos valiosos, su suministro ilimitado de Pokéballs fue un salvavidas. Sin ella, Yuga probablemente no habría podido capturar a los Trapinch o a los Gligars. Fuera del área de la plataforma Tierra Amarilla, Vibrava seguía buscando la presencia de Flygon. Yuga y su equipo tuvieron que proceder con cautela, temerosos de ser descubiertos. Ser atrapados seguramente traería consecuencias nefastas. A Yuga y a los demás les tomó casi 5 horas de cuidadosas maniobras para finalmente abandonar el espacio y regresar a la entrada del área subterránea en la que habían entrado. Una vez que estuvieron fuera de la entrada, Yuga liberó al líder Gligar y lo hizo guiarlos para encontrar la salida del laberinto. Con la guía del líder nativo Gligar, el grupo de Yuga finalmente logró no perderse nuevamente. Varias horas después, llegaron a la salida del laberinto. Sin embargo, esta salida claramente no era la misma que la entrada por la que habían entrado con la red de piedra. Sin embargo, después de haberse cansado del laberinto, a Yuga no le importó si era la salida original o no. Él y Audino simplemente escaparon por ella. Capítulo 86. Historia, parte 1. Cuando Yuga y los demás emergieron, encontraron que ya era de noche afuera, rodeados por una oscuridad total donde no se podía ver nada. Debido al nerviosismo en el laberinto antes, Yuga no había pensado en mirar la hora, solo para darse cuenta de que ya era de noche al salir. En ese momento, Yuga estaba mentalmente exhausto, por lo que no dudó. Ignorando cualquier peligro potencial que lo rodeaba, sacó su tienda de campaña y su saco de dormir de su mochila, preparándose para descansar un poco. Yuga se despertó por el calor al día siguiente. Las temperaturas diurnas en el desierto podían llegar a ser extremadamente altas, y eso fue lo que despertó a Yuga. Cuando Yuga despertó, Sueyou, Linoone y Audino ya se habían despertado también. No querían molestar a Yuga, así que se sentaron en silencio a un lado, vigilándolo. Yuga se sintió profundamente conmovido por el comportamiento de Audino. Después de ordenar rápidamente todo, liberó a los demás Pokémon, les dio comida y luego observó más de cerca su entorno. Como había estado demasiado oscuro la noche anterior, no había visto realmente dónde estaban. Sin embargo, el entorno desértico era prácticamente uniforme. Arena amarilla, vegetación escasa y dunas onduladas. En ese momento, se encontraban debajo de una enorme duna de arena, con la entrada por la que habían salido la noche anterior a sus espaldas. Después de pensarlo un poco, Yuga decidió utilizar una gran cantidad de arena para bloquear la entrada al laberinto subterráneo. Lo mejor era que nadie lo descubriera. Aunque era poco probable que alguien viniera allí, era más seguro enterrarlo. Solo ahora Yuga comenzó a contar sus ganancias de este viaje en el laberinto subterráneo. Los Gligars, incluido el Gligar líder, sumaron un total de 87. También había varios huevos de Gligar, todos con potencial verde. Flygons, un total de 22, todos con potencial verde. Además, había un líder con potencial azul. Luego, 285 Trapinchs, con 3 con potencial azul, mientras que el resto con potencial verde. Por último, había varios huevos Pokémon, con 6 con potencial azul y los demás con potencial verde. Después de contarlos, Yuga recordó que también sacó un orbe y una tabla de piedra. Yuga examinó el orbe de cerca y notó un flujo luminoso en su interior. Una fuerza vital vibrante parecía emanar continuamente del orbe. Tanto Yuga como Audino, que estaban a su lado, podían sentir un aura suave, como si una brisa primaveral estuviera rozando sus rostros. Aunque Yuga sabía que el orbe era sin duda un tesoro poderoso, no sabía cuál era su uso específico. Por lo tanto, lo dejó a un lado y se concentró en la placa de piedra cubierta de texto. Después de que el sistema tradujo las inscripciones en la tablilla de piedra, Yuga descubrió una visión de la historia del Imperio Arús y aprendió sobre las circunstancias que rodearon la creación del laberinto subterráneo. Arús era un país hace más de un milenio, conocido entonces como el Imperio Arús. Era una nación próspera ubicada donde actualmente se encuentra el desierto de Hoenn. La tabla de piedra registró que un ministro del rey Aro regresó de viajes al extranjero.
Afirmó ante el rey que había visitado otro continente, completamente diferente de Arús, caracterizado por grandes y escarpadas cadenas montañosas y por una nieve ininterrumpida durante todo el año. Es importante destacar que visitó un país allí, más rico incluso que Arús. Ese país poseía un tesoro que le había permitido prosperar, pero el ministro no logró averiguar qué era ese tesoro ni cómo había llegado a existir. Sin embargo, para comprender los detalles de ese tesoro, el ministro realizó una investigación secreta dentro de ese país. La tabla de piedra no registró lo que el ministro finalmente descubrió, pero no mucho después, el ministro regresó a su continente natal, se reunió con el rey y le contó sus experiencias. En ese momento, el rey de Arús se enteró del tesoro y quedó muy intrigado. Sin embargo, los medios de transporte antiguos no eran tan convenientes como lo son ahora, y mucho menos hace más de un milenio. El rey Arús se enteró por primera vez de la existencia de otros continentes más allá del suyo, por lo que no tenía medios para cruzar los mares para apoderarse o adquirir el tesoro. Luego, el ministro sugirió que, si bien no podrían obtener el tesoro, podrían crear uno ellos mismos. El rey quedó fascinado por la sugerencia del ministro. Los dos conspiraron y así comenzó el plan para crear un tesoro. Posteriormente, juntaron los recursos del país y trajeron al palacio innumerables objetos raros y preciosos para crear este tesoro. Sin embargo, simplemente confiar en estos objetos no fue suficiente para crear el tesoro. Necesitaban 4 energías elementales. Estas 4 energías elementales eran el agua, la hierba, la tierra y el poder de los dragones. ¿Pero dónde podían encontrar estas 4 energías elementales? Finalmente, incitado por el ministro, el rey recurrió a matar a 4 monstruos, protectores del palacio cuya fuerza estaba cerca de alcanzar a los Pokémon legendarios. Recuperaron las energías elementales más preciadas de dentro de estos monstruos. Estos 4 monstruos eran Swampert, Sceptile, Gliscor y Salamence. Cada uno de ellos había sido criado con esmero por los antepasados del Imperio Arús y eran ferozmente leales al Imperio. Sin embargo, fusionar energías elementales tan poderosas no era una tarea sencilla. Cada tipo de energía elemental era un rey por derecho propio y no era fácil unirlas. El rey se había obsesionado con crear este tesoro. Ya había sacrificado a los 4 guardianes del palacio. Si no lo lograba, ¿qué sentido tenían sus esfuerzos? ¿Para qué servían los sacrificios de los guardianes? Así, el rey intentó todo para fusionar estas 4 energías, pero todos sus intentos fracasaron. Finalmente, el ministro propuso otra idea. Si existiera una fuerza más fuerte que estas 4 energías, ¿no sería fácil fusionarlas? Al escuchar las palabras del ministro, el rey, ya obsesionado, dirigió su atención a la deidad guardiana del imperio. De hecho, con una fuerza más fuerte que estas 4 energías, ¿no podrían ser reprimidas? Y solo había un tipo de fuerza más fuerte que ellas. El poder de una deidad. La deidad guardiana del imperio, como su nombre lo indica, existía para protegerlo. Mientras el imperio no estuviera en una crisis que amenazara su vida, la deidad guardiana no intervendría. ¿Por qué no transformar esta fuerza, que estaba fuera de su control, en algo que pudieran manipular? Esa fue la idea del rey en ese momento. Entonces, durante la ceremonia anual de adoración a la deidad, el rey Arús capturó inesperadamente a la deidad guardiana frente a todos los ciudadanos del imperio. La deidad guardiana del imperio nunca esperó que el rey, que había protegido al país durante tantos años, se volviera contra él y buscara matarlo. Capítulo 87. Historia, parte 2. El rey Arús utilizó un método desconocido para todos, logrando aprisionar el poder de la deidad guardiana y dejándola impotente contra él. La noticia de que el rey había encarcelado a la deidad guardiana del imperio se extendió como un reguero de pólvora. Los ciudadanos, tanto nobles como plebeyos, se unieron para condenar las acciones del rey. Sin embargo, el rey reprimió sus voces con su ejército. A partir de este momento, el último rey de Arús comenzó su gobierno tiránico, ejecutando a cualquiera que se le opusiera. Finalmente, el rey Arús sacrificó el poder divino de la deidad guardiana, usándolo para fusionar las 4 energías elementales, creando un orbe. El orbe fusionado poseía una habilidad notable. Aquellos que entraban en contacto con él ralentizaban significativamente su proceso de envejecimiento, lo que les conducía a una mayor longevidad. El rey Arús también descubrió que el orbe aceleraba el crecimiento de los Pokémon, mejorando los talentos naturales de los Pokémon recién nacidos. En aquella época no existía el concepto del potencial de un Pokémon ni instrumentos para medirlo, por lo que la mejora del potencial de los Pokémon recién nacidos debido a la influencia del orbe se atribuía a un mayor talento natural. Aunque no era incorrecto, esta noción carecía de la comprensión sistemática de la actualidad.
Con este orbe en la mano, las ambiciones del rey Arús crecieron. Construyó un laberinto subterráneo específicamente para entrenar tropas y criar Pokémon, y colocó el orbe dentro de él. En consecuencia, este laberinto subterráneo se convirtió en una zona prohibida del imperio. Los efectos del orbe no fueron inmediatos. Su influencia necesitó tiempo para manifestarse. A lo largo de 20 años, el rey Arús construyó un ejército masivo y, con el poder del orbe, cultivó numerosos Gliscors, Agrons y Fligons para complementar a sus soldados. El poder del orbe evitó el envejecimiento del rey. Pasaron 2 décadas y parecía que acababa de entrar en la mediana edad, lo que perpetuó sus deseos insaciables. Condujo a su ejército a librar guerras por todo el país, provocando devastación en innumerables naciones pequeñas. Sin que él lo supiera, su país, otrora próspero, empezó a deteriorarse. Los bosques se marchitaron, las tierras fértiles se volvieron estériles y los civiles, otrora pacíficos, se vieron desplazados. La prosperidad del país había dependido del poder divino de la deidad guardiana, que comenzó a disiparse después del encarcelamiento de la deidad, lo que provocó que la vitalidad de la tierra menguara. Finalmente, al borde de enfrentarse a otro gran imperio, las acciones del rey llamaron la atención del creador de esta tierra. El creador de la tierra se enfureció por las campañas del rey Arús que desencadenaron guerras en todo el continente. Además, el creador descubrió la esencia de su amigo fallecido en el interior del rey Arús. Desconocido para muchos, el creador de la tierra era una deidad como el guardián, su amistad se forjó a través de la creación de la tierra y la infusión de vitalidad ilimitada por parte del guardián. No se podía tomar a la ligera la autoridad de una deidad, y el rey Arús había asesinado a una. Enfurecido, el creador de la tierra destruyó los ejércitos del imperio Arús y ejecutó al rey. Además, numerosos volcanes y erupciones de magma devastaron las fronteras del imperio de Arús. El otrora glorioso imperio cayó, y solo sobrevivió el laberinto subterráneo enterrado. En ese momento, el rey Arús, para su batalla final, retiró toda la fuerza militar del laberinto. A excepción de unos pocos Pokémon ancianos, débiles, enfermos y algunos inmaduros, el laberinto quedó desierto. El país antaño fértil se transformó en un desierto desolado, el laberinto subterráneo enterrado profundamente bajo la tierra. Estos seres ancianos, débiles, enfermos y discapacitados restantes elaboraron esta tabla de piedra y registraron todo antes de encontrar finalmente su fin dentro del laberinto. Al escuchar esta historia, Yuga no pudo evitar suspirar. El último rey del imperio Arús era todo un genio. Logró arruinar por completo un imperio. Yuga recuperó el orbe una vez más, con el corazón rebosante de emoción. Era un tesoro realmente extraordinario y, más aún, un tesoro perfecto para él. Acariciando el orbe con cariño, Yuga ahora comprendía por qué había tantos Gliscors y Fligons de alta calidad entre los Pokémon. Durante los últimos 1000 años, generación tras generación de sus ancestros habían sido influenciados por el orbe, mejorando el potencial de estos Pokémon. Sería injusto si su potencial no mejorara. Yuga creía que el surgimiento del mundo subterráneo también se debía a la influencia del orbe. Después de todo, quien sacrificaba el orbe era una deidad capaz de traer vitalidad a la tierra. Sin embargo, la placa de piedra no reveló la identidad de esta deidad guardiana. Yuga especuló que lo más probable es que se tratara de la deidad del bosque, Celebi, pero esto no era seguro. ¿Quién sabía si había otros Pokémon singulares no descubiertos ni registrados? En cuanto al creador de la Tierra, no había necesidad de adivinar. Probablemente fue Groudon. Según la placa de piedra, este orbe era simplemente una réplica de otro tesoro. Si una réplica poseía un poder tan tremendo, uno solo podía imaginar el poder del tesoro original. Realmente estaba más allá de la imaginación. Yuga sintió que el mundo Pokémon era un reino donde la lógica convencional no podía aplicarse. Todo era posible. Al contemplar el orbe esmeralda que tenía ante sí, el cariño de Yuga por él se profundizó. Pensó. Es una suerte que este laberinto estuviera prohibido en el Imperio Arús. Si hubiera ocurrido un desastre y alguien lo hubiera encontrado, probablemente este orbe se lo habrían llevado hace mucho tiempo. ¿Cómo podría haberlo obtenido? En realidad, las preocupaciones de Yuga eran excesivas. Incluso si alguien lo hubiera encontrado, no habrían podido llevárselo. Un objeto tan crucial no quedaría sin custodia del rey Arús. Los guardianes del orbe eran Fligons, Gliscors y los difuntos Agrons. Estos Pokémon eran leales al rey en ese momento. Muchos guardianes que permanecieron en el laberinto habían notado el orbe, pero sin excepción, todos fueron asesinados por los Pokémon guardianes. Esta fue la razón por la que la ubicación del laberinto permaneció sin revelar.
Todos los guardianes y soldados que se encontraban dentro habían perecido, sin dejar a nadie sobreviviente. Por supuesto, Yuga no tenía forma de conocer estos detalles, pero no eran de gran importancia. Lo que realmente importaba era que Yuga había tenido una suerte increíble al heredar los activos de un antiguo imperio, especialmente el preciado orbe. Yuga reflexionó un momento y decidió darle un nombre al orbe. No serviría referirse a un tesoro tan valioso simplemente como orbe todo el tiempo. Eso sería una falta de respeto hacia un artefacto tan magnífico. Se preguntó por qué el rey Arus no le había dado un nombre al orbe. O tal vez lo había hecho, pero el soldado encargado de registrar este evento no lo sabía. Después de pensarlo un poco, Yuga decidió llamarlo Orbe Guardián. Era un tributo a la deidad guardiana que había sido sacrificada por él. Capítulo 88. El rencor entre Gligars y Fligons. De repente, Yuga pensó en cómo el líder Gligar lo había instigado a robar este tesoro. Con una sonrisa siniestra, liberó al líder Gligar de su cautiverio y agitó el orbe guardián frente a él, diciendo: Gligar, mira esto. ¿Qué crees que es? Los ojos del líder Gligar brillaron de emoción al ver el orbe guardián. Extendió sus pinzas con entusiasmo, intentando arrebatarle el orbe de la mano a Yuga. Esquivando rápidamente las pinzas de Gligar, Yuga dijo con una media sonrisa: Esta es mi posesión. ¿Qué estás tratando de hacer? Frustrado por no poder arrebatarle el orbe guardián, el líder Gligar prácticamente se estaba arrancando el pelo de la desesperación. Quería apoderarse de él, pero al ver a Audino, Suellou y Linoone cerca, solo pudo darse por vencido. Al ver la reacción del líder Gligar, Yuga lo tentó y dijo: Puedes quedártelo también si quieres. Mientras tú y tus seguidores permanezcan conmigo en el futuro, no solo aseguraré tu sustento y te ayudaré a evolucionar, sino que también te permitiré a ti y a tus seguidores usar este orbe de forma gratuita. ¿Qué te parece? Gligar ya estaba casi loco de deseo por el orbe. En ese momento, no tuvo más opción que asentir con la cabeza con entusiasmo. Al ver que el líder de Gligar estaba de acuerdo, Yuga se llenó de alegría. Aprovechando esta oportunidad, también liberó al líder de Fligon del cautiverio. Fligon ya había despertado. Con una sola mirada, vio al líder Gligar cerca y lo miró con desdén. Luego, bajó la cabeza en señal de sumisión hacia Yuga. El líder de Gligar estaba a punto de volverse loco por la mirada desdeñosa del líder de Fligon. Si no fuera por la presencia de Yuga, habría saltado para enfrentarse a Fligon. Yuga también estaba bastante desconcertado. No había hecho mucho, pero el líder de Fligon parecía haberse sometido a él voluntariamente. ¿Por qué? En realidad, Yuga no sabía que el líder de Fligon había malinterpretado la situación. El líder de Fligon pensó que Audino era el Pokémon de Yuga, por lo que cuando Audino lo derrotó triunfalmente, fue equivalente a que Yuga lo derrotara. Por lo tanto, Yuga se convirtió en su amo. Fligon nunca había salido del laberinto subterráneo y no era consciente de los cambios que se producían en el exterior. Toda su comprensión se basaba en las reglas transmitidas por sus antepasados hace miles de años. Los antepasados de Fligon habían sido domesticados por humanos antiguos e incluso sirvieron en el ejército. Su naturaleza inherente hacia sus dueños era de lealtad y obediencia. En aquella época, la relación entre los monstruos, como se conocía entonces a las criaturas, y los humanos no era tan cooperativa como lo es ahora. Su relación era la forma más simple de amo y sirviente. Durante esa época, los monstruos veneraban la fuerza, y no era vergonzoso que los más débiles se sometieran a los más fuertes. Así, después de ser derrotado por Audino, Fligon naturalmente se sometió a Yuga. En cuanto a por qué el líder Gligar no percibió las cosas de esta manera, fue porque un miembro de la tribu Gligar se había escapado del laberinto 800 años antes. Aunque Yuga no tenía claro el motivo, la sumisión del líder de Fligon trajo gran alegría a todos. El resultado después de que se resolviera el malentendido aún estaba por verse. Sin embargo, el líder Gligar y el líder Fligon eran verdaderamente incompatibles. El líder Fligon menospreciaba al líder Gligar, mientras que el líder Gligar estaba ansioso por enfrentarse a Fligon, pero simplemente no podía ganar. Para hablar de la disputa entre Gligars y Fligon, hay que remontarse a varios cientos de años atrás. En aquellos días, las tribus Gligar y Fligon, junto con la tribu Aron, obedecieron las órdenes del rey Arus de proteger el orbe. Sin embargo, con el paso del tiempo, todas las personas que se encontraban dentro del laberinto murieron, dejando solo a estas criaturas atrás. Posteriormente, la tribu Aron se fue extinguiendo poco a poco debido a su incapacidad para adaptarse al clima desértico. Solo Gligars y Fligon permanecieron en el laberinto. Originalmente, las dos tribus coexistían pacíficamente y protegían conjuntamente el orbe.
Sin embargo, cuando la generación anterior de Flygon y Gliscor falleció, la relación entre la nueva generación de Flygon y Gligar se deterioró, lo que provocó conflictos frecuentes. Al final, la tribu Gligar desarrolló el deseo de monopolizar el orbe guardián. Sin embargo, esta intención fue detectada por la tribu Flygon, lo que provocó una guerra masiva entre las dos tribus. Sin embargo, la fuerza de la tribu Gligar había disminuido significativamente para entonces. Todos sabemos que los Gligars necesitan colmillos alados para evolucionar. De lo contrario, no podrían evolucionar. Sin embargo, el suministro de colmillos alados en el laberinto había disminuido con el tiempo. Además, muchos de los Gliscor de la generación anterior que habían evolucionado utilizando colmillos alados ya habían fallecido. Por el contrario, la tribu Flygon no tenía esta preocupación. Siempre que estuvieran dispuestos a trabajar duro y tuvieran la aptitud suficiente, evolucionar de Trapincha Flygon no fue una tarea difícil. Como resultado, durante esta gran guerra, la tribu Gligar sufrió una gran derrota y fue expulsada de su territorio por Flygon. Con el paso del tiempo, la vida en el laberinto subterráneo se fue haciendo cada vez más cómoda. La ausencia de conflictos provocó una importante disminución de la fuerza de las tribus Flygon y Gligar. Especialmente la tribu Gligar, que ahora estaba más lejos del orbe guardián, había disminuido tanto en fuerza como en número y ya no eran rival para Flygon. En el pasado, generación tras generación de Gligars intentaron atacar a la tribu Flygon con la esperanza de recuperar su territorio y disfrutar de las bendiciones del orbe. Sin embargo, debido a su considerable disminución de fuerza, los Gligars fracasaron en todos sus intentos. Así pues, el rencor entre las tribus Gligar y Flygon estaba profundamente arraigado. Incluso el actual líder de los Gligar siguió las instrucciones de sus antepasados e intentó atacar el territorio de la tribu Flygon. Pero al llegar, se dio cuenta de que sus números eran menores que los de Flygon y su fuerza era muy inferior. Con el paso de los años, a pesar de una importante disminución de su fuerza, el número de miembros de la tribu Flygon no disminuyó, sino que siguió aumentando. Esta fue la razón por la que el líder Gligar estaba tan inquieto al escuchar el nombre Flygon antes. Sin embargo, en ese momento, la tribu Flygon no le causó problemas a la tribu Gligar. Eran demasiado débiles y la tribu Flygon ni siquiera se molestó en intimidarlos, simplemente los expulsó de su territorio. Esto fue precisamente lo que más enfureció al líder de Gligar, porque se sintió totalmente menospreciado. Por eso, cada vez que veía un Flygon, se ponía nervioso. Sin embargo, Yuga no se percató de la enemistad entre las dos tribus. Al ver el tenso enfrentamiento entre los líderes de Gligar y Flygon, intervino rápidamente. De ahora en adelante, todos somos socios. No seas así, ¿de acuerdo? Llevémonos bien. En verdad, Yuga realmente quería regañar al líder Gligar. ¿No se daba cuenta de su propia fuerza? Flygon podía derrotarlo con solo una garra. ¿Cómo encontró el coraje para mirarlo con tanta ira? Al escuchar las palabras de Yuga, la atmósfera entre los dos Pokémon finalmente se relajó un poco. Aunque todavía se ignoraban, al menos la tensión había disminuido un poco. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.